paz del Señor sea con todos. Que la comunión del Espíritu Santo sea una realidad. Y como ha dicho el siervo del Señor, que la palabra que sale de la boca de Dios es la que hace la labor en nuestra vida. Yo, como veis, estoy un poco de la garganta, un poco así, pero yo tengo aquí un cacho de un versículo que está en Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Que la paz del Señor sea contigo, Vicente, que está junto, y a todos mis hermanos. El sello de nuestro nuevo nacimiento en Cristo es amar. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La esencia de la vida cristiana es amar. Y os amo en el Señor. Amén. Dice, y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante, por detrás. Y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue dulce como miel. Amén. Ese es el pensamiento que me ha puesto el Señor. Así. Entonces yo me voy cuando la tentación de Jesús, que le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí el Señor Jesús habla de dos alimentos. El cuerpo necesita pan, pero el alma necesita la palabra del Señor. Hay dos componentes en el ser humano, el eterno y el temporal. El temporal es el cuerpo, pasan los años, envejece y un día deja de existir. El alma es eterna y el alimento del alma es la bellísima y eterna palabra de Dios. Cuando habla de qué es la palabra del Señor, por ahí por Juan, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando Pedro habla de la palabra, dice, renacidos por simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Aquí Ezequiel está teniendo un trato personal con el Dios personal. Cuando el cielo determina coger un hombre, una mujer, un pueblo, se manifiesta él para que tengan un conocimiento claro de que Dios es un Dios personal que se manifiesta al hombre y el hombre tiene que conocerle, y entre Dios y el hombre se forma una amistad. En el libro de Jeremías, en el capítulo 1, versículo 5, tendría, no sé, unos 20 años, poco más o menos, Jeremías, dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. O sea que antes de que se formara, cuando solamente era un embrión, y empezara, lo primero que se forma es el embrión, y del embrión lo primero que empieza a hacerse en el ADN del libro de la formación del feto, hasta que se hace un ser y nace un niño o una niña, se forma el corazón. Antes que te formases te conocí. Es imposible que podamos ni burlar ni engañar a Dios.
porque Él nos conoce desde la composición de nuestra existencia en el vientre, cuando nos formamos. Yo cuando me formé de mi padecida de mi vida, que está en gloria, Él ya me conocía. Y le dice, ¿para qué lo quiere? El Dios personal con el hombre. Y se revela de una manera y le muestra el camino que tiene que andar. Profeta. Y entonces él dice, soy un niño. Y le dice el Señor, la respuesta divina es, no digas que eres niño, porque a todo lo que yo te mande irás y dirás todo lo que yo te diga. Y le pone 3 naturalezas en ese capítulo 1 y capítulo 2. He aquí que te pongo como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo. Cuando el cielo se fusiona con una persona que tiene un plan con ella, no hay nadie que pueda derribar a esa persona siempre y cuando haya una relación entre el hombre y el Creador, en la voluntad prefijada y predeterminada en el cielo. Por ejemplo, Efesios 3:14. Dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesús, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Quien pone el nombre y las responsabilidades es Dios. Por eso cuando viene, y repito este texto porque es muy importante, dice, cuando viene María y le dice a Jesús, pon a mi Juan a tu derecha y a tu izquierda. Y le dice, eso no es mío darlo, sino para aquellos para los cuales está preparado por mi Padre. Aquí Ezequiel tiene un encuentro con Dios. El capítulo 1. Estando con los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Punto 1. Vi visiones de Dios. Punto 2. Vino palabra de Jehová a mí, a Ezequiel. Punto 3. Y vino la mano del Señor sobre mí. Punto 4. El fundamento de Ezequiel tuvo cuatro pilares de una revelación personal de Dios con él. Primero tiene que abrirse el cielo. La persona que tiene abierta el cielo es una determinación de Dios que ha tomado con él, o con ella, o con el pueblo que quiera levantar o que quiere establecer. Aunque tenga que llevarlo a Egipto y tenerlo allí 400 años y luego sacarlo y llevarlo al Mar Rojo y luego hacer el Mar Rojo que se abra y pasar a una tierra. Y después de 40 años por ese desierto lo llevó a la tierra de Canaán. Los planes del Señor no se pueden romper. Solo los rompe la desobediencia de la persona. El trato que tiene Dios con Ezequiel. Aquí hay un punto muy importante. Miré, he aquí, una mano. A Jeremías le dice, me parece que es el capítulo 18, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír las palabras para mi pueblo. Tuvo que levantarse, no sé si estaría sentado o acostado, y descender. Tuvo que descender a casa del alfarero, que estaba más abajo. A veces tiene un trato Dios personal con el cristiano, porque tenemos que descender. El río siempre busca lo de abajo. Yo no he visto ninguna montaña que cuando llueve el agua se quede en la punta o en la falda de la montaña, a media montaña. No. Baja a lo más
abajo. El río de Dios, la revelación de Dios, el poder de Dios, la transformación de Dios, cuando el hombre y la mujer se humillan con el corazón, Dios obra lo que Dios ha determinado con esa vida, con ese hombre, con esa mujer. Una mano extendida hacia mí. El trato de Dios es personal. Cada uno tiene un trato personal de Dios con cada uno, porque somos diferentes. Y a cada uno Dios tiene un trato con él. A uno tiene que tratarlo de una manera y a otro de otra. Pero cuando viene la mano del Señor sobre él, hacia mí, en ella había un rollo de libro. Nunca viene la mano del Señor vacía. Siempre trae algo para cambiar, alimentar, transformar, preparar para el plan que Dios ha determinado en el cielo. Entonces, cuando nosotros cogemos y dejamos que el cielo gobierne nuestra vida, que al plan que nos llamó el Señor, o que se reveló, siga haciéndolo personalmente, que no se agote, que no se acabe, hasta que me llegue a formar conforme al diseño que Él ha determinado que yo tenga. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. 3 administraciones que vamos a dejar aparcadas. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas. A veces lo que nos da a comer no nos gusta, pero es el alimento del alma, la fortaleza del llamado, el cumplimiento del propósito, encontrar con el camino que debemos andar, la puerta que debemos entrar, la palabra que debemos de tener, los dones que tienen que haber, las operaciones que tienen que haber delante. Cuando Pablo dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, también dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, el cual nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Si Él no nos hace aptos, si Él no nos fortalece con toda potencia, conforme a la potencia de su gloria, en este camino que caminamos es estrecho, a veces difícil. Problema va y problema viene. Y de toda clase de índoles los problemas. Pero te planto ciudad fortificada, inconquistable. Columna de hierro, irrompible. Muro de bronce. El bronce tiene algo que cuando un martillo a alguien le da un golpe, como que se bolla, pero luego vuelve a salir otra vez. No deja ni marca el problema. Todo es cuando dejamos de hacer y de comer lo que su mano nos da para alimentarnos. Para alimentar el llamado, para alimentar la vida cristiana, para alimentar nuestras soledades, para alimentar nuestros atascos a veces en la vida cristiana, las incomprensiones que encontramos a veces, las preguntas sin respuesta. Si dejamos que su mano nos gobierne la administración que Él ha predispuesto, predeterminado en el cielo, no hay ningún problema que pueda romper nuestro caminar, romper el propósito, romper lo que tiene determinado, ya sean sanidades, milagros, levantamientos, iglesias, ministerios, impartir dones,
como decía San Pablo, estoy deseando de veros para confirmaros algún don espiritual, para confirmaros. Entonces es muy importante, alimente, nos trate, nos forje, nos forme. Jeremías no escogió el camino, fue Dios que lo escogió. Moisés no escogió el camino, fue Dios que lo escogió. Abraham no escogió el camino, fue Dios que lo escogió. Pablo no escogió el camino, fue Dios que lo llamó. Tú no has cogido el camino, ha sido la determinación de Dios. Entonces, ¿qué pasa contigo? Dios no hace excepción de personas. Es que endurece el barro. Hay quien es un barro y cuando sale el sol se endurece. Y hay quien es mantequilla. Sale la presencia, se revela el plan de Dios y se convierte en mantequilla, se derrite. Mira que era duro San Pablo. Consintió en la muerte de Esteban, daba su voto para matarlos, les obligaba a blasfemar, o sea, era un instrumento del demonio. Pero cuando va camino de Damasco con aquellas cartas de los sacerdotes en contra de los cristianos, alguien se le aparece en el camino y lo tumba. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Ya le llama dueño y el siervo, criado. ¿Quién eres, Señor? Jesús. Una manifestación palpable, visible, que lo marcó para toda la vida. Dura cosa te estás, coces contra el aguijón. No pelees con la voluntad que Dios ha determinado para ti. No busques otro camino, busca el camino de la voluntad de Dios. Si entras en el camino que te forma un hombre, fracasarás. Si sigues en el camino que te forma el Señor Dios Todopoderoso, triunfarás. Él dará todo lo que necesites, como le daba a Ezequiel, todo lo que necesitaba. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. El escrupuloso, hay personas que le pones el plato y empieza a picar aquí, a picar allí, y se come unos cuantas picas y prácticamente deja el plato. No. El plato de Dios hay que coger la cuchara y a cucharadas alimentarte el alma. Es duro. De aquí a un año abrazarás un hijo. 90 años Sara y 99 Abraham. Al año nació Isaac. 100 años el hermano Abraham, 91 Sara. Cuando tiene 12 o 14 años, al hijo de la promesa, que serán benditas las naciones en él, dice la Biblia, sacrifícamelo. ¿Quién entiende? Podía haber dicho Abraham, pero ¿quién te entiende, Señor? Me dices benditas las naciones, y se trata que me mandes matarlo, sacrificarlo, quemarlo, hacerlo polvo en un montón de piedras, encima de un montón de leña. No le dijo nada, obedeció. Porque él sabía que ese Dios del cielo, lo que dice, no hay vuelta atrás. Cielo y tierra pasará, su palabra permanecerá. No hay demonio ni hombre que pueda torcer lo que Dios ha determinado que ocurra. 3 días de camino y ya sabéis lo que pasó. Cuando iba a matarlo, solo pudo pararle el brazo con el cuchillo para que no lo clavara en Isaac. La voz del Dios eterno. Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho.
lo levantó, lo quitó y había un animal. Sacrificó, ya se lo dijo a sus criados. Sacrificamos a Jehová y volvemos. ¿Por qué se llama el padre de la fe? Dice la Biblia, en sentido figurado, lo sacrificó y lo resucitó el Señor. Verdadero. Porque tenía una fe completamente apoyada en un Dios personal que se le manifestó. Cuando el cristiano conoce al Dios personal y tiene una relación con Él, la mano de Dios es quien lo gobierna, quien lo forma, quien lo establece. No hay nadie que pueda con Él, porque conoce personalmente a su Salvador, a su Padre, sus sentimientos cálidos, paternales, a la bendita persona del Espíritu Santo, que nos guía, que nos gobierna, que nos enseña las cosas que han de venir, que toma de lo suyo de Jesús y dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Dije lo mío porque todo lo que tiene el Padre también es mío, es mío. Oh. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas. ¿Qué es alimentar el vientre? Es donde se cuece y se hierve la comida y se reparten las proteínas por todo el cuerpo. Esta palabra tiene que primero, en la vida cristiana de cada uno, hacerse el alimento espiritual, fortalecer la fe, alumbrar el camino, de arriba abajo, que es lámpara, y marcar el camino que debo de andar. Esa palabra que viene, que sale, que te alimenta, la mano de Dios. Tu vientre digiere lo que te da, digiere las experiencias, digiere el llamado, digiere a lo que te llama Dios, digiere la salvación tan grande que te ha dado, digiere el sacrificio de Cristo. Ponte de rodillas delante de la cruz. No levantes mucho la cabeza, pero por atismo, un poco, observa los clavos en las manos clavados y los pies traspasados con aquellos terribles clavos. Fragelado su cuerpo a pura llaga. Como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Míralo y apúntate el texto que te voy a citar. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿A dónde tenemos que llegar? A la plenitud del Dios Padre, llenos de la plenitud de Dios, completos. Para eso tenemos que conocer el amor de Cristo, que es la cabeza de la Iglesia, es la mano que alimenta, es la mano que acaricia, es la mano que toca y la lepra se marcha, es la mano que toca el pan y se multiplica y miles de personas comen, 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños, y sobraron 12 cestas llenas, que se las daron al dueño de los peces, que era un joven, que tenía unos pececillos y unos panecillos. En la generosidad de tu alma y de la mía se multiplica la gloria de Dios. Generosidad en amar, generosidad en perdonar, generosidad en olvidar. Olvidar heridas, olvidar palabras hirientes. El amor no guarda rencor. Y de conocer el amor. La palabra conocer dice que Adán conoció a Eva y engendró Caín. Cuando habla de conocer, habla de engendrar el conocimiento de Dios y el alimento en las entrañas, alimentar el vientre y que el vientre vaya digiriendo y las proteínas del cielo empapando y glorificando la vida del alma y del cuerpo. Aquellos 40 años que vivió Moisés en la presencia, 40 días otra vez, y luego entraba cuando quería y salía en el lugar santísimo a hablar con Dios. Cuando llega a los 120 años y lo sube al monte, dice
que estaba entre 120 años y tenía todo el vigor. El tiempo, los años no pasaron por él. El que vive en la presencia, los años no pasan por él. Hay una fortaleza en la presencia. Hay un alimento de tanto poder que alimenta el espíritu, el alma y el cuerpo. Por eso, cuando la palabra entra en el vientre y el vientre la digiere en conocimiento, en pensamiento, en entenderla, en amarla, en desearla, entonces nuestra vida está proteínicamente con todas las proteínas del conjunto doctrinal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Renacer, la palabra, que vive y permanece. Como vive y permanece para siempre, nos produce una vida interna que se expande por todo nuestro ser. Nos alumbra los ojos, nos ilumina la mente, se abren pensamientos, salen lágrimas por los ojos, hay un quebranto interno, hay un renacer cada día para verle más cerca, para tenerle, notarle, que está ahí, que no está lejos. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Tenemos que tener un depósito aparte del vientre donde almacenar experiencias, roces con el carpintero, sentir sus herramientas que quita los nudos y durezas de nuestra vida. Tener un encuentro personal con aquel que cambia el agua en vino, que cambia mi tristeza en baile, que llena mi vacío de esperanzas y de luces eternas, que me pone poesía en las entrañas y un ruido por dentro, como dice un poema de los leprosos, y un fluir de savia nueva y la carne putrefacta se le convierte como la tez de la infancia. Corren, gritan, lloran, cantan, hombres de nuevo con vida, con salud, familia y casa. Jesús sigue su camino, y cuando los ojos alza, ve regresar a un leproso que de hinojos a sus plantas le abraza los pies llorando para besar sus sandalias. ¿Dónde están los 9? ¿Dónde se hallan? Solo tú, samaritano, volviste a darme las gracias. Levántate, ve al suelo, amigo. La fe que curó tu llaga limpió lepra escondida en tu alma. 2 limpiezas. La limpieza externa de la lepra del cuerpo y la lepra del pecado en el alma. Lo recibió al agradecer besando sus sandalias. Agradecimiento cuando el alimento que tengo en el vientre me llena para humillarme a él, agradecerle, y entonces el eterno pastor me sigue pastoreando por los apriscos de su gloria. Por las montañas de las pasiones eternas del Dios Santo que se meten dentro de nuestra vida y cambian en un horizonte que casi lo palpo, el arrebatamiento, el cuerpo glorificado, ser semejante a Él porque le veremos tal como Él es. Por Dios, cuántas glorias hay. Y todo está en que yo me alimente mi vientre con lo que me alimenta mi Dios. Coge ese rollo, métetelo dentro, cómetelo, y lo comí. Y fue dulce a mi paladar. Pero en Apocalipsis, cuando le da un rollo a Juan, dice que era dulce en su boca y amargo en su vientre. A veces el Evangelio, cuando se digiere en el vientre interior del alma, amarga un poco. Problemas, enfermedades, seres que se marchan, cosas incomprensibles que no comprendemos con nuestra mente finita porque no somos Dios. Somos seres humanos encontrados por el Dios Todopoderoso. ¿No les parece que es demasiado grande el privilegio que tenemos de llamarle Padre? Ser una realidad.
Ezequiel tenía que sentirse maravilloso. Cuidado, que le viene el Evangelio, que le viene la palabra, la amargura un poco más adelante. Dice la Biblia que su mujer era el deleite de sus ojos. Estaba enamorado de una hebrea de ojos grandes, pelo azabache, midiendo. Y le dice el Señor a Ezequiel, te quito el deleite de tus ojos. No te pongas luto, no rompas no hagas luto de mortuorios. Reprime tu llanto. Se lo dijo por la mañana y a la tarde se murió. Cuando ve el pueblo que él no hace nada, que no se rompa la ropa, que no hace luto de mortuorios, que está impávido, está frío como el puro hielo, como que no le importaba. Por encima de lo que sentía, de sus sentimientos, estaba la palabra, hirviéndose, cociendo, alimentando su vientre y llenando sus entrañas, para luego darle un ministerio múltiple. Le hace notario para que en el reino milenial esté cada tribu en una parte de la tierra prometida. Lo escribe en el último capítulo, poco más o menos. Está escrito. Le muestra lo que va a ocurrir, las leyes en el templo del reino milenial. ¡Cuánta gloria! Le muestra la sanación del mar muerto en ese río que sale y lo sana. Y eran tan numerosos los peces del mar muerto de Salao como los peces del mar grande, se refiere al mar Mediterráneo. Para después de esa guerra que va a haber, terrible, que en la persecución, dice la Biblia, estando de pie, la carne se deshacerá de pie y su lengua se deshacerá en el paladar y los ojos en las cuencas. Eso es una guerra nuclear. Él ya tiene un almacén de alimentos, de provisiones, en el mar muerto o en el mar salado. Ese río que ve Ezequiel en el 47. Y sana las aguas. Reparte la tierra. Y le muestra las leyes que van a regir en el reino milenial en Jerusalén. ¡Cuánta gloria! Pero es que estaba preparado para poner por encima de lo que sentía primero la palabra, para hervirla en el vientre, cocerla y llenar sus entrañas de ella. El espíritu se lo lleva a un campo de huesos secos en gran manera. Lo llevó el espíritu. Y le hace una pregunta. Oye tú, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y él no se hace el sabiondo ni el inteligente. Jehová, tú lo sabes. Amén. Lo que no entendamos, dejémoslo en sus manos, que llegará el momento que nos hará ver la verdad de lo que no entiendo. Habla a los huesos secos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor. Y cuando le dijo y profetizó, hubo un ruido y se juntó cada hueso con su hueso. Y luego subieron tendones, nervios, arterias, y él lo estuvo viendo cómo se hacía eso. Le dio la carrera de medicina completa, medicina interna, medicina dermatología, neurología, traumatología. Cuando Dios quiere enseñarte, te enseña. Cuando Dios quiere darte sabiduría, te da la sabiduría. Todo está en las predeterminaciones que Él ha prefijado, pero todo está en que te comas lo que Él te da. Aunque no lo comprendas, pero cómetelo. Y
ve y habla a la casa de Israel. Bendito el que tiene alimento para alimentar el rebaño del cielo que está en la tierra. Bendito el que tiene el vientre bien alimentado y está tan cocida la comida que se regala el que la escucha, el que se la merienda. Aliméntalo de dentro, fortalece la vida interna, despierta el hambre de la palabra, despierta el hambre de la oración, despierta el hambre del ayuno, despierta el hambre del amor, despierta el hambre de amar a Cristo, de tener más de Él. El cielo es su ilusión, la fuerza, el llamado que llevan las entrañas. ¿Recuerdan aquellas dos mujeres que eran las dos rameras, pero una tenía el sentimiento de madre intacto, el pecado no lo había roto, y otra, el pecado había destruido el sentimiento de madre? Se acostó de cualquier manera una fisión. Cuando vio que estaba muerto y la otra dormida, le quitó el vivo y le puso el muerto. El mal que tú hagas no se lo pongas a otro. Digiérelo tú y preséntate tú. Fueron a Salomón y la que había asfixiado al niño, no, que es mío. Salomón, sabio, dice, traer una espada, partirlo, medio por cada una. La verdadera madre, la que no es mamá, que tiene el sentimiento de madre, destruido. Sí, partirlo, pero la verdadera madre consiente en perderlo, pero que no le pase nada al niño. ¿Cuánto amas al niño que llevas dentro, que Dios te ha engendrado? Llamado de la salvación, llamado al ministerio, llamado a las operaciones del Espíritu, llamado a la gloria candente como la magma del volcán de la eterna sabiduría del Dios Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Estás preparado para? No te pongas de cualquier manera y no rompas lo que llevas dentro. Ponte bien para que el niño no muera, para que esté vivo y sepa a Cristo, y sepa el amor del Dios Padre, y sepa la dirección del Espíritu Santo, y sepa el manjar de la palabra eterna. Cómelo, Ezequiel. Alimenta tu vientre, llena tus entrañas, ten dos vidas, la vida que presentas a la iglesia y la vida que presentas a Dios, secretamente. Ahí es donde llenas tus entrañas. Y hablas con Él, y lloras con Él, te tiras al suelo con Él. Oh, por Dios. ¿Qué estamos haciendo con esta bellísima palabra? Estamos digiriéndola, estamos sirviéndola. Voy a concluir con ese que está en Ezequiel también, en el capítulo 24, parábola de la olla hirviendo. Dice, oye, Ezequiel compone una parábola, una olla, llénala de agua, piezas escogidas, pecho y espalda. Echa una oveja, pon huesos debajo de la olla y árdela. Y quema su herrumbre. Dice, por cuanto su herrumbre no ha sido quitada, la vacío. He aquí la pongo en las brasas. Le estaba diciendo, Jerusalén no se ha hervido, cocido, para quitar la herrumbre de su vida interior. Y la llevo 70 años en las brasas de una tierra que no es la suya, Babilonia. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que nuestra olla se hierva? Y esto, la palabra, se hierva bien, se haga un cocido. Y cuando metemos el cazo de la administración y damos a tomar a la gente un poquito, que sepa algo de Cristo, que sepa algo del Dios vivo, que sepa algo, porque está hervida.
Es esta nube que sube sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Ese es el siervo, la sierva, el cristiano, la cristiana, que se hierve como una olla, y todo lo que lleva dentro se imparte en el vientre y en las entrañas, y sube un humo de agradecimiento a Dios, quebrantos, lágrimas. Y así se forma Cristo en nuestra vida. Gálatas 4:19. Por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Concluyo. Cristo es amor, Cristo es misericordia, Cristo es justicia, Cristo es santidad, Cristo es generosidad, Cristo es perdón. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, porque el que tiene el Espíritu de Cristo tiene la formación de Cristo formándose dentro. Sabe perdonar, amar